en Instagram, Facebook y Twitter como Radio UTE y conoce nuestra programación. Aquí comienza Radio Técnica, el programa de la Secretaría de Educación Técnica en Radio UTE. Salgan para el taller. Las elecciones se llevaron puesta la agenda. El gobierno tambalea sin que nadie le aplique el knockout técnico, ni parezca interesado en eso. La descripción del benefactor de Milei, Donald Trump, sobre la Argentina agonizando, demuele todo relato sobre la presunta inconveniencia de volver atrás con el modelo económico. El autocandidateado para el Premio Nobel de Economía y autopercibido experto en crecimiento con y sin dinero, repite los clichés de cada una de las crisis de deuda que se propusieron los distintos gobiernos, desde la dictadura hasta hoy. Con reservas insuficientes para sostener el capricho cambiario, asalta los presupuestos y los juega en la timba que describe como trading. Los trabajadores del Hospital Garrahan descubrieron y denunciaron que fondos del pediátrico suficientes para pagar el aumento salarial con el que están en lucha están invertidos en ese juego perverso. La lógica de una economía que se endeuda a futuro para lograr una inflación equivalente a la del inicio de la gestión del ministro Sergio Massa en el gobierno Fernández, en torno del 3%, representa un sinsentido que bien merece la definición de Trump. Argentina se está muriendo desangrada y en lugar de controlar la hemorragia recibe transfusiones, las ayudas, que son deuda, cada vez más seguido, y con las dudas naturales de los donantes que temen que la muerte llegue antes de que reciban sus pagos. La circunstancia es, sí, oportunidad para los fondos buitre, que saben comer cadáveres y saben que los recursos de Argentina son de sobra garantía para sus ganancias. El sistema de usura internacional, llamado con el eufemismo de sistema financiero, es la verdadera cara del imperialismo. No tiene prisa y sí un apetito insaciable. Lamentó en sus momentos el saldo consumado por Perón en 1947 de los empréstitos que la Argentina traía desde los orígenes de la nación. Y su emulación con decisión soberana y una negociación inteligente que desnudó ante el mundo la crueldad del sistema y lo puso en juicio, que llevaron adelante los presidentes provisionales Adolfo Rodríguez Sá y Eduardo Duhalde y concretó con maestría el presidente Néstor Kirchner. De tal manera que la presidente Cristina Fernández, una década después, hacia el final de su segundo mandato, propuso, fundamentó y consiguió un repudio internacional contra los fondos buitre con una resolución aprobada por demoledora mayoría por la Asamblea General de la ONU, con el sentido de crear un marco regulatorio para la reestructuración de las deudas soberanas. Parece una maldición que el mismo país que alcanzó esos títulos hoy es lacayo de esos intereses, sin pausa ni moderación desde el gobierno del presidente Mauricio Macri, asumido hace 10 años. Pero el sistema de usura lleva una década ya vengándose y sometiendo a servidumbre a nuestro país, uno de los más extensos, con territorio en 2 continentes, con riquezas apetecidas por todo el mundo y que, con el gobierno de Perón, consiguió alguna vez la sociedad más justa conocida, con la satisfacción de sus derechos y una garantizada dignidad de vida para sus habitantes. Estas elecciones, en las que tampoco participa una alternativa al modelo colonial, no parecen jugar por un cambio de rumbo. De hecho, oficialismo y oposición eligieron eludir la cuestión política y resumirla entre la continuidad o el freno a Milei. Por eso, ante el desinterés explícito de quienes puedan ser los candidatos, salvo para los que conforman las listas, y sin sorpresas como la que hubo en 2023, ambos ruegan y militan por la participación ciudadana, alarmados por la alta abstención durante este año. Aún así, los resultados del próximo domingo aportarán elementos que podrían terminar con esta incertidumbre, que tiene a los políticos especulando y a los ciudadanos atentos, de si, cuándo y cómo habrá de terminar este gobierno. Bienvenidos a Radio Técnica. Hasta las 20, Radio Técnica, el programa de la Secretaría de Educación Técnica. Salgan para el taller. En Radio UTE.
diablo van susurrando cosas a mi espalda. La Virgen en camisón se pasea y del lado de la falda. Bueno, estamos en un programa más de Radio Técnica. Hemos cambiado a Luciano por Lucía. Está bien, es un gran cambio. Hoy somos mayoría feminista, así que van a tener que aguantarnos. Seré testigo. Así es, lo vivirás. Bueno, nos acompaña Ariel Magirena con el Semanario Incómodo, como todas las semanas. Lucía Dordoni, que esta semana no solo tiene su columna de género o feminista, sino que también tuvo una participación activa el día martes en el cierre de campaña con los candidatos y con la problemática de nuestra secretaría, la de Educación Técnica. Así que vamos a hablar en un ratito, después la vamos a entrevistar, ¿no? Como se merece. De paso. Y bueno, Luciano Yáñez, nuestro conductor, que bueno, en este momento no se encuentra en el programa, pero que continúa con nosotros, y es el que nos dice si es el programa 78, 79, ¿quién lo sabrá? Ya tendremos Estamos en los 70s. En los 70. Si es 78 es un año... Heavy, sí. Ganamos el mundial. Pero... Se conocieron mis padres. Ah, mira. Pero ¿bajo qué condiciones, no? Y sí. Y yo me quebré la pierna ese año. Estuve enyesada 3 meses. Bueno, develaremos el misterio, quienes nos escuchen hoy, a ver qué número de programa estamos. Yo espero que me conteste Luciano, Claro, antes claro. que nuestros oyentes, mira. Tiene 1h30 para contestarnos. Bueno, y si es 79, se llevaron a mi papá en aquella oportunidad en el concurso de lo que sería conocido como la contraofensiva montonera, que en realidad fue un plan urdido por la dictadura para digamos para producir una emboscada sobre a los quienes compañeros. se lucían con el deterioro de la dictadura, que no era deterioro, sino que estaba realmente a full. En pleno apogeo En pleno estaba. apogeo, sí. Sí, sí. Bueno, y quien les habla, la secretaria de Educación Técnica, Cristina Rubio. Así que estos conformamos. Gracias, Martín. Volvimos a Martín, a nuestro operador inicial de este programa. Así que más o menos conoce nuestras mañas. Muy bien, Nuestras Martín. mañas. Bueno. ¿Y vos quién sos? Yo recién lo dije. Ah, ¿lo dijiste? No va distraído. ¿Y vos quién sos, Ariel? Cierto. Por eso Nos pusimos filosóficos, nos pusimos sí, es cierto. existencialistas. ¿Y vos quién sos? Ser o no ser. Exactamente. No se puede ser cero. No, eso no, ya Así que nosotros cero, somos no técnicos, ser. ya sabemos Igual. que el cero es una cosa complicada, el cero. Bueno. El día 22 de octubre, ayer, conmemoramos el Día de la Identidad en nuestro país. Y más adelante vamos a pasar un audio de nuestra amiga y compañera Elsa Chagra. Y también tenemos, como habíamos quedado, una entrevista a Lucía Cancela, que estuvimos con ella hace un tiempo en el programa. Y bueno, como hoy tenemos muchísimas actividades, aparte del cierre de campaña, no podía estar presente, y entonces decidimos interactuar los 4 con Luciano para poder realizarle la entrevista. Así que si te parece, Martín, salimos con la entrevista. En el mes de septiembre tuvimos la primera entrevista con Lu en nuestro programa y quedamos en volver a hablar antes de las elecciones. Por cuestiones de campaña, bueno, vamos a tener la entrevista grabada y mi pregunta es, ¿cómo fue la experiencia que viviste en la recorrida haciendo campaña por Fuerza Patria? En cuanto a la experiencia de campaña, creo que fue muy enriquecedora en lo personal, pero fundamentalmente en lo colectivo. Al principio de la campaña decíamos que este lugar era de la UTE
y me parece que la campaña logramos cristalizar eso, que pudimos militarla colectivamente, que pudimos hablar con vecinos y vecinas de distintas zonas, planteándole nuestra preocupación como trabajadores de la educación sobre nuestro estado de situación del sistema educativo en este momento. Entonces me parece que eso es muy importante como organización, y obviamente que me haya tocado asumir esa responsabilidad, bueno, nada, lo intenté llevar con el mayor compromiso y pensando siempre en construirlo con otros, así que creo que es un aprendizaje muy grande para todos. Mi primera pregunta para Lu Cancela: ¿qué aporta la presencia de candidatos del movimiento obrero organizado en las islas legislativas? Y la segunda, ¿cuál es tu mirada como docente sobre la labor del Parlamento de hoy? Bueno, sobre qué aporta la presencia de militantes, referentes del movimiento obrero en las listas, de trabajadores de distintos gremios, creo que tiene que ver con darle voz, con reconocer el rol de esos compañeros y compañeras en hacer funcionar el mundo, y en ese sentido la necesidad de poder pensar una agenda hacia adelante, que la salida del país tenga como protagonistas a esos sectores. En cuanto al rol del Congreso en relación a la educación, me parece que es muy importante y que estamos viviendo un momento cúlmine en ese sentido. Hace unos días el Gobierno Nacional presentó el presupuesto para el año próximo y la verdad es que los números son aterradores. Desde que asumió se perdió el 50% del presupuesto educativo, el 81% en becas estudiantiles, el 73% en formación docente. Durante este año se le destinó 0 pesos a la educación sexual integral. Si bien ahora en el presupuesto se le asigna un monto, creemos que lo que va a suceder es lo mismo que este año, que luego no se ejecuta. La salud mental ni aparece. Bueno, creo que la discusión en torno al presupuesto va a ser central, y que es una muestra de que no da lo mismo si entra un diputado más o un diputado menos, porque puede cambiar los resultados de votaciones muy importantes como esa. Y después, por otro lado, también pensar el rol del gobierno y del Poder Ejecutivo en vínculo con lo que el Congreso decide, porque vivimos un momento muy preocupante al respecto, en donde el gobierno se asigna responsabilidades que no le corresponden. Ayer comunicó que no va a implementar la ley de presupuesto universitario, que justamente el Congreso, producto de consensos, debates y acuerdos construidos con mucho esfuerzo, pero siempre pensando en favorecer la educación pública, logró construir, y el gobierno básicamente ignora eso y decide avanzar en frenar eso. Así que creo que el rol del Congreso es muy importante para la educación y para la sociedad en general en distintas áreas, pero la educación con la incidencia que tiene en eso. Y la segunda pregunta es, Lu, ¿vos crees que tendríamos que tener formación los electos como legisladores y diputados para poder estar representándonos todos con un mismo nivel y con un mismo tipo de información para la discusión, y sobre todo de lo que viene y de los proyectos nuevos? Sobre la formación para los diputados y diputadas, yo la verdad es que cuando se ponía en duda la formación de compañeros, compañeras jóvenes, o que no han terminado sus estudios secundarios o que no tienen un título universitario, la verdad es que mi visión en relación a eso es que uno ocupa lugares en representación de distintos sectores, y que un título no es una muestra determinante de que la experiencia valga más que otras. Entonces, en ese sentido, como militantes, digo, una compañera militante de la educación pública, como fue Ofelia, o compañeras que no han podido terminar sus estudios por venir de situaciones socioeconómicas vulnerables, etcétera, creo que son muy valiosos que participen en el Congreso, y cuando los sectores más conservadores planteaban que no estaban preparadas, a mí la verdad es que me parecía que la preparación pasa también por la experiencia y las construcciones colectivas. No obstante, me parece que hay algo de la responsabilidad que implica ocupar esos lugares, que sí se ha puesto en juego en el último tiempo con
la banalización de la política, y hemos visto en el Congreso situaciones protagonizadas por representantes de La Libertad Avanza que la verdad son paupérrimas y que dan muestra de una falta de formación, de un piso muy bajo de discusión y de representación, que no sé si se resuelve con una formación, sino que tiene que ver con la visión de la política. Nosotros entendemos la política independientemente de qué título tengamos o qué formación tengamos, la entendemos como una herramienta de transformación, como una construcción colectiva, como un proyecto que nos motiva a levantarnos todos los días y a destinarle muchas horas de nuestro día, mucha energía de nuestras vidas. Y creo que lo que falta son que muchos y muchas asuman ese lugar con esa responsabilidad. Sin dudas, una formación y asumir pisos mínimos sobre lo planteado en la Constitución Nacional, en las leyes estructurales de derechos básicos, creo que sumaría, pero me parece que hay un problema que es más profundo, que es que hay una fuerza política que vino a destruir la noción de la política como herramienta de transformación y con la responsabilidad que eso conlleva. Así que en ese sentido me parece que puede sumar, pero que no es determinante y que necesitamos un debate sobre qué entendemos por la representación política para poder asumirlo de manera responsable, seria y efectiva. Hola Lucía, bueno, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Desde el ámbito legislativo se tratan muchos temas sobre educación. A vos en particular, sobre estos tópicos que te voy a nombrar, ¿qué opinión nos podés dar? Un punto, formación docente. Segundo, trabajo docente. Y el tercero, y no por eso menos importante, infancias. ¿Qué podés opinar desde tu futura labor como legisladora? Bueno, un abrazo grande, éxitos en esta elección, obviamente que vas a contar con mi voto y fuerza patria. Bueno, formación docente, trabajo docente y las infancias quizás sean los tres ejes que deberían estructurar, pensar en el sistema educativo y las políticas educativas que se lleven adelante. Sin docentes no hay sistema educativo, con condiciones laborales precarizadas, menospreciadas, el sistema educativo se viene abajo y sin pensar en las infancias el sistema educativo no tiene sentido. Entonces creo que son tres pilares fundamentales de poder pensar en cómo trabajar con el sistema y cómo mejorarlo y fortalecerlo. Y me parece que hay debates que son cruciales para la época que vivimos. Creo que en relación al trabajo docente hay que poder pensar cómo fomentamos la elección de la carrera, cómo más estudiantes se anotan para ser docentes, y eso tiene que ver con el segundo eje que ustedes plantean de condiciones laborales, que no se trata simplemente de atraer más estudiantes poniendo más difusión en las redes sociales, sino dando un debate sobre qué significa ser docente, qué significa el trabajo docente y cómo se desarrolla eso en cuanto a las condiciones laborales, porque si vos haces un plan de estudios atractivos y difundís la carrera, pero después ese docente tiene que trabajar miles y miles de horas para poder llegar a fin de mes, o no se le pagan las horas que trabaja por fuera de la escuela, y tiene que ocupar un montón de tareas que no son en sí parte de su labor, obviamente que el trabajo es menos atractivo y más precarizado. Y en cuanto a las infancias, me parece que cuando vivimos momentos de crisis como el que estamos viviendo actualmente, las infancias son de las más golpeadas y las necesidades de las infancias se recrudecen fuertemente en contextos así, y tenemos infancias en nuestras escuelas que por ahí no tienen un contexto propicio para la alfabetización, o que llegan con hambre, o que en la casa se viven situaciones de mucha angustia para ver cómo se llega a fin de mes, y todo eso claramente afecta en la trayectoria educativa. Y me parece que eso tiene que ser una preocupación del Congreso, y además asumir debates en cuanto al trabajo docente, las condiciones laborales y las infancias relativas al momento que vivimos. Por ejemplo, el avance de la virtualidad, la posibilidad de implementar sistemas híbridos de cursada en el nivel superior. Bueno, eso tiene que ver con pensar también, a su vez,
cuáles son los sujetos que habitan nuestras aulas, a su vez un marco regulatorio para las condiciones laborales de los trabajadores. Me parece que necesitamos un debate profundo sobre cómo fortalecer el sistema en este contexto, y Fuerza Patria viene a discutir eso, a ponerle un freno a Milei el domingo, pero además a asumir esta responsabilidad a partir del día lunes para que cuando volvamos a ser gobierno podamos efectivamente transformar eso. Bueno, para historizar un poco los momentos y las trayectorias, me gustaría preguntarle a Lu si ella se acuerda cuándo fue la primera elección en la que le tocó votar, cómo era el clima de época en ese momento para quienes votaban por primera vez, y cómo cree que es en este momento para los pibes y pibas que van a votar por primera vez el domingo, qué sueños ponen en esos votos, en esas urnas. Bueno, yo voté por primera vez muy cerquita de la habilitación del voto a los 16. Yo en realidad no entré en la primera votación del voto a los 16 por meses, por un mes me acuerdo que me quería matar, que fui parte de la militancia, de la campaña por el voto a los 16, pero que no podía hacerlo efectivo por muy poquitos días, y después voté con 17 años por primera vez, y la verdad es que fue una alegría inmensa. Vivíamos un contexto de mucho entusiasmo por la política por parte de los jóvenes, de acercamiento a la política en las escuelas secundarias, de mucho crecimiento en ese sentido. Entonces había como una manija generalizada por votar. Después el contexto se fue poniendo más difícil, fue el auge del macrismo a nivel nacional, y creo que eso nos fue llevando a un alejamiento de la política de la mano de proyectos nacionales regresivos en materia de condiciones de vida del pueblo de nuestro país, e hizo que lleguemos a donde llegamos, donde, bueno, vinculado a una pregunta de las que ustedes me trasladaban de la formación de quienes ocupan cargos de representación, el menosprecio, la despolitización que vivimos en estos tiempos, bueno, son una muestra y un efecto, y a su vez una causa del desentusiasmo de muchos jóvenes de la política y de la población en general. Entonces me parece que en ese sentido es un poco más difícil que los jóvenes se vean motivados a ir a votar, pero me parece que seguimos manteniendo que aquellos que quieren ir a hacerlo sienten una profunda emoción por poder estar haciéndolo, y creo que es un desafío poder incorporar a todos aquellos que hoy no le ven sentido. Nuestro debate ahí tiene que ser poner en valor ese momento como el momento en el que todos valemos uno. El otro día lo decía Kelly en una actividad, es el momento donde todos valemos uno y donde todos podemos definir el rumbo de nuestro país, y si todos participamos y todos ponemos en valor nuestras necesidades, nuestros deseos, podemos construir otra cosa. Y creo que los jóvenes en este momento, quienes van a votar y quienes no, lo que están pensando es cómo construir un proyecto de vida en nuestro país, cómo acceder a un laburo digno, cómo acceder a una vivienda digna, cómo construir un proyecto que les permita divertirse con sus amigos, desarrollar sus sueños. Insisto, los que van a votar y los que no. Entonces me parece que no hay que enemistarnos tampoco con los que no se sienten atraídos para ir a votar, sino proponerles que Fuerza Patria es la alternativa para construir ese camino, y que es la participación, independientemente, además de que voten, el camino para acercarnos a lo que uno desea. Así que me parece que hay que poder compartir ese debate, y no tengo dudas que vamos a poder ir abriéndolo en el tiempo que viene. Ya se va empezando a ver un cambio. Los pibes, a pesar del desentusiasmo, empiezan a decir, che, bueno, al final esto es medio ridículo, hay que ir a votar, hay que ponerlo en juego. Así que creo que se vienen tiempos muy interesantes para poder sumar a nuevas generaciones a la política y a la construcción de un país más justo. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, excelente tus respuestas porque sos súper clara siempre. Vos mencionaste a Ofelia Fernández y también es una compañera que llegó a la legislatura y que es súper clara y que cuando se expresa nosotros coincidimos muchísimas veces y que además tuvo una participación concreta y muy buena cuando estuvo. Bueno, te deseamos lo mejor para el domingo. Desde acá ya tenés 3 votos.
Esperemos que llegues a ser diputada y que nos sigas recordando. Te vamos a invitar cuando estés en la Cámara o aunque no llegues en esta instancia, porque no sé en qué puesto y qué número estás, pero sos nuestra candidata y te vamos a seguir bancando, Lu. Así que fuerza patria para todos. Este domingo tenemos que poder revertir esta situación, como dijo Ari en el semanario Incómodo, de entrega y de destrucción total de nuestra patria. Si están de acuerdo, podemos pasar un temita y continuamos con las buenas noticias de la semana, como diría la negra. Antes de cerrar la parte de las elecciones, repasar cómo es el sistema nuevo de votación, que cambió, genial, que es diferente, que a muchas personas cercanas a nosotros y nosotras todavía no terminan de enganchar un poco cómo es. Es una boleta larga donde aparecen todas las listas juntas, no hay más cuarto oscuro como lo conocíamos, es un biombo, nos van a dar la boleta cuando tengamos que pasar, no nos van a dar un sobre, y en la boleta tenemos que marcar 2X. 2 tildes también pueden ser. Bueno. O 2 corazoncitos también nos dijeron. Puede ser. Entonces, marcamos a Itay, en nuestro caso, y a Mariano Recalde, que son los candidatos de Itay y Hackman. Son los candidatos de Fuerza Patria, en el caso de que sea la lista que quieran votar. Lo importante es ir a votar. Me parece que también hay algo de recuperar el ritual de la democracia que teníamos todos en nuestras familias, ¿no? Que era el día que nos juntábamos porque no habían hecho el cambio de domicilio, entonces votamos todos en la misma escuela y nos encontramos ahí y vas y preguntás, uno también fiscalizando lo ve, ¿no? Y ya vino mi papá a votar y ya vino mi hermana a votar, porque están todos los apellidos juntos, ¿no? Volver a recuperar eso que era un festejo, ir a votar para nuestras familias, y no se ponía en duda, así que recuperar eso, que participemos activamente, que si tenemos dudas sobre cómo emitir el voto, preguntemos, no tengamos vergüenza de hacerlo, porque lo importante es que quede emitido. Nos van a dar una virome, que esa virome tiene que ser indeleble. Lo importante es que no se borre lo que nosotros marcamos en las tildes, porque bueno, eso es donde va a quedar emitido el voto. Si nos equivocamos, podemos pedirle al presidente de mesa que nos dé una boleta nueva. Ese voto que nosotros emitimos con errores queda recusado, se tiene que guardar en un sobrecito transparente que va a tener cada mesa, para que quede anulado. Así que importante es que vayamos y que si tenemos dudas preguntemos, busquemos. Hay un montón de tutoriales en internet, así que podemos ya pasar saben, uno si querés. Las 2 tildes. Sí. Y ayer, no recuerdo si fue Mara Brauer o quién, el martes, que dijo, bueno, hay un día que vamos a salir todos fue Mariano Recalde. Dijo, hay un día que vamos a salir todos a la calle, porque todos preguntan por qué la CGT no convoca, y bla, bla, bla. Y yo dije, es el 27 de octubre, porque es el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. Y dijo, no, es el 26, porque todos vamos a ir a votar y vamos a cumplir con nuestro deber ciudadano. Pero el 27 también vamos a salir a la calle, por Néstor. Así que supongo que vamos a ir al balcón de Cristina y bueno, y es una presidenta que tuvo 2 balcones. Sí, y aparte también me hizo acordar cuando él lo nombraba en el encuentro de docentes con candidatos de Fuerza Patria, a la consigna de Ni Una Menos de este año, que era unir las luchas es la tarea, ¿no? Poder armar frentes comunes en esto que había empezado quizás desde el año pasado, ¿no? A generarse en la calle de jubilados por un lado, discapacitados por otro lado, docentes por otro lado, universitarios por otro lado, ¿no? Y como que la gran tarea que se pensó desde la asamblea de Ni Una Menos era esta, ¿no? Unir las luchas. Entonces, bueno, quizás la manera que tenemos hoy de unir las luchas es ir a votar. Ir a votar es nuestro compromiso, nuestro deber. Muchos compañeros estuvieron muchos años sin poder emitir un voto, muchos familiares nuestros. Bueno, mi papá se nacionalizó en el 45 para votar a Perón y después estuvo muchos años sin poder votar. Era delegado de una textil, después fue delegado de una fábrica de cacerolas de aluminio, todos trabajos insalubres, pero siempre defendiendo los derechos. Y quiero que sepan algo, este programa es el número
A ver, redoblantes. Escribió Lucho. Se devela el misterio. 80. ¡Esa! O sea, cumple la misma cantidad de años que el peronismo, que cumplió 80 años este 17 de octubre. Necesitamos la marchita y salimos al corte. Espectacular. Listo, ya está. La coincidencia es total. No, igual no hablemos de política. No, por favor, que nos van a cortar el programa. Por favor. Sin embargo, me gustaría hacer un señalamiento sobre un eje que planteó Lu Cancela hace pocos minutos, o que escuchamos hace pocos minutos, que donde cuando ella señala esta rebeldía en la que el gobierno se pone a acatar una ley del Congreso que lo obliga a atender a la universidad, a financiarla, a darle cobertura. Y él dice que no, equivocando o contrariando la República, porque la República tiene 3 poderes equivalentes, lo que recibe del Parlamento, él tiene la atribución de ofrecer leyes para la discusión del Parlamento, y el Parlamento emite leyes que son órdenes para el presidente. El presidente no puede estar por encima de la ley. ¿O acaso piensa que es rey? Bueno, lo dijo al aire cuando admitió haber puesto presa a Cristina. Sí, tal cual. Bueno, y estas cosas, ¿qué ocurre con los representantes en la República? ¿Qué ocurre, Lucía? Ocurre que nos tenemos que elegir y votar para que quienes estén en el Parlamento hagan las cosas que tienen que hacer y se respeten la división de poderes, pero es lo que también venía diciendo Cristina y se habló también en el encuentro de docentes, ¿no? Como que a mí me cuesta un poco asimilarlo o decirlo en las mismas palabras, pero bueno, como que lo nombran como una especie de golpe blando, ¿no? También, en definitiva, desconocer la división de poderes y los deberes que tiene cada poder es sinónimo un poco de eso también. Es que no es blando, está vulnerando, está rompiendo la estructura de la República que ha decidido la Argentina tener esa. Nosotros no podemos decir siquiera si es la mejor, lo que podemos decir es que es en la que estamos de acuerdo. Y que él, infringiendo esos deberes, está corrompiendo la República. Por otra parte también, atender que se ha debilitado la sustancia política de los 3 poderes. Primero porque hay funcionarios que no tienen idea de para qué están funcionando, o cuál como es decía Cristina, funcionarios que no funcionan, tal cual. Y hay otros que, como la candidata Reinhardt o Vázquez, yo no puedo creer. No, está bien, los artistas pueden hacer eso. Altamira se llama Wermuth de apellido. Álvarez se hacía llamar el Chacho y en la boleta lo decía. Está bien, no tenemos ningún problema con eso. El problema es que la señora, antes de ser candidata, se proponía para candidata a diputada y confesó que era porque no quería trabajar. Y resulta que necesitamos gente que le sirva a la política, no que le robe a la política. Y el gobierno estaba, digamos, obsesionado con conseguir, vamos a ver qué es lo que ocurre el domingo, un número suficiente como para poder seguir teniendo a raya al Parlamento. Entonces lo único que quiere es alguien que levante la mano si Milei dice. Y esa clase de estúpidos son los políticos que están proponiendo. Claro, bueno, por eso yo le planteé a Lucía Cancela este tema de que haya un determinado nivel en los candidatos que elegimos. Y que haya programas también. Tenemos que recuperar aquel compromiso que tenían los partidos de que antes de las elecciones ofrecían una plataforma electoral. Sí. Bueno, sí, hay algunos espacios que lo siguen haciendo. Y un poco lo que pasó en el 2023, que perdimos por 3 puntos, en el caso de antes de ir al balotaje, la primera vuelta se había ganado. Hubo un acuerdo en el campo nacional y popular a partir de un programa en el que adherían. De hecho, el punto más significativo fue el acuerdo entre Grabois y Massa, cuando Grabois propone desde el Plan de Desarrollo Humano Integral, que es el que está escrito, digamos, desde su plataforma política, que se le pueda asignar un terreno a cada
cada familia que así lo necesite en distintos lugares del país. Y Massa agrega, ¿no?, ese punto a su, cuando ya obviamente él pasa, digamos, en la primera vuelta, a su plataforma electoral, ¿no? Entonces, bueno, así como creo que se van dando esos acuerdos entre, por más que sean divergentes los candidatos de la misma fuerza, porque, bueno, no tiene nada que ver, ¿no?, Massa con Grabois, sí. Pero bueno, poder construir esos acuerdos me parece que también hace a la democracia, ¿no? Y a la representación, sí, de un campo tan diverso como el nuestro. Me refiero a dar la palabra, que eso también es muy importante. Cuando yo era chico y votaba por primera vez, desde que voté por primera vez, después enseguida dejó de usarse. Ya hasta Menem se presentó una plataforma electoral que uno podía pasar por los partidos y llevarse impresa la plataforma electoral. Es decir, bueno, a ver qué va a hacer esto me gusta, esto no me gusta. Y luego de eso nunca más. Y esto sí, creo que también pasa que las plataformas electorales existieron, y ya también estamos como en un nivel, creo, social de descreimiento que quizás por más que nos impriman la plataforma electoral y nos la den en la mano... Bueno, pero por lo menos no estás dando la palabra. Sí, lo que pasa es que, bueno, tantas veces esa palabra no tuvo ningún valor que... No, me refiero para poder recuperar la palabra, porque esto de que se naturaliza en la sociedad que total los políticos siempre te van a mentir, y tenemos ejemplos muy cercanos que no vienen ahora justamente a recordarlos en el momento preelectoral cuando hay un enemigo tan poderoso enfrente, pero que después tenemos que darnos la responsabilidad de recordar y de reformular y de comprometernos. Me acuerdo, ahora que decís esto, de cuando fue el debate de candidatos a presidentes del 2015, en donde Scioli, otro Scioli antes de que, no sé, le peguen con un sartenazo en la cabeza, se ve que tiene muchas personalidades, capaz. No, es que la política es así, son gelatinas, se pueden pasar de un lugar a otro y no cambian ni de ropa. Que es mucho, la verdad, ¿sí? Que es mucho. Bueno, sí. Y que Macri le decía, ¿no? ¿Cómo te han mentido, Daniel? Porque él decía, ¿Qué te hicieron? ¿Se acuerdan? Sí. Porque él decía, mirá que Macri va a hacer esto, Macri va a hacer esto. Y Macri decía, nosotros, o sea, esta frase me la recontracuerdo porque caló muchísimo en la gente que estaba indecisa con su voto, ¿no? Macri dice, bueno, lo que está bien lo vamos a dejar y vamos a cambiar lo que está mal, ¿no? Como haciendo un guiño al último gobierno de Cristina, como decir, bueno, no está tan mal, vamos a hacer cosas para que, no sé, puedan comprar todos los dólares que quieran. Claro. Pero como que había algo ahí de las promesas electorales que en ese debate se habían puesto de relieve y que Macri lo corre a Scioli, digamos, diciéndole eso, ¿no? Y ahora en la última campaña para presidente del 2023, Massa, ¿se acuerdan con la campaña del miedo que decían que eran los libertarios? Que porque Massa decía, mirá que el boleto de subte va a salir 1.000 pesos. Sí. Mirá que el colectivo va a salirte 600 pesos. Hola. No, y como que era, no, es mentira, Milei no va a hacer esto. Claro, sí. O reímos o lloramos. Pero bueno, como que hay algo de esas cuestiones de las promesas de campaña que la posverdad las arrasa, ¿no? Como que queda. Bueno, si no lo toman a mal, podemos ir al corte. Por favor, nos cortamos bien. ¡La cortan! Bueno, gracias, Martín. Vamos al corte. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has fugado mi amor de la
caballos en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. En este rollo de monos de polvo hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de tu calle. La banda de mi calle, la tribu de mi calle. Radio Técnica. Todo lo que necesitas saber sobre la técnica y querés conocer. Salgan para el taller. Dios y el diablo van susurrando cosas a mi espalda. Bueno, arrancamos con el Día de la Identidad. Tenemos los flyers que fueron difundidos desde nuestra Secretaría de Prensa y es característico la huella, ¿no es cierto?, para el reconocimiento de cada uno de nosotros, porque no hay una huella igual a otra y nosotros tenemos muchas huellitas que todavía no encontramos y que adrede fueron ocultadas, fueron secuestradas, fueron calladas y fueron adoptadas por familias que no tienen su misma identidad. Así que, bueno, ¿querés pasarnos el audio de Elsa, Martín? Y también hoy festejamos el cumpleaños de Estela de Carlotto. Exactamente. Ahí está. Sí. En una convención de 1989 se establece el derecho a la identidad de todo ser humano. Desgraciadamente en nuestro país se ha vulnerado ese derecho por parte de los militares y aún hoy se sigue buscando la identidad de muchos seres humanos que hoy ya son adultos, que han sido apropiados, y como esta lucha tiene que continuar, porque la lucha por la identidad no tiene fecha de vencimiento. Por eso seguiremos luchando para encontrar hasta el último ser humano al cual se le ha robado su identidad.
No sé si... Muchas gracias, compañera. Elsa Chagra es una jubilada docente que estuvo presa entre el año 1976 y 1983. Estuvo mucho tiempo bajo el régimen militar, bajo la última dictadura cívico-militar, o el estado terrorista que tuvo nuestro país en estos últimos años. Porque ahora también estamos viviendo una especie de terrorismo de Estado con otras personas, que era lo que hablábamos hace un ratito con Lucía y con Ariel. Bueno, el cumpleaños de Estela de Carlotto fue el 22 de octubre. Tenemos un flyer también. ¿Querés ponernos, aparte del de la abuela más linda? Es que es la abuela más linda. Es la más linda. Increíble con sus 95 años, cómo nos sigue enseñando, ¿no? Tanto. Y también que seguimos buscando a los nietos, ¿no? Y nietas. Sí. Y que las vamos perdiendo y bueno, por eso es importante seguir hablando del Día de la Identidad. Así es, por eso el CITA dijo que tenemos que seguir buscando y recordando. Bueno, ¿cuál de los dos va a seguir? Tic-tac, si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Tal cual. Así es. Bueno, y un nieto que aparece es un desaparecido que aparece, porque los tenemos en la cuenta de quienes no sabemos qué es lo que ha ocurrido con ellos. Y resulta que están conviviendo con nosotros. No son los desaparecidos que están viviendo en Europa, son los desaparecidos que tuvieron viviendo bajo otra identidad aquí y que se descubren recién cuando los encuentran. Exactamente. Son más de 300 los que sabemos hasta ahora, que nos faltan, ¿no? Que faltan, sí. Bueno, hay un amigo que vive en Europa, que es parte del colectivo del Proyecto Memoria, y que él tiene 3 amigos de su división desaparecidos, y él no se fue, él tuvo exilio interno, porque también algún día vamos a hablar un poquito sobre los diferentes tipos de exilio. Claro. Cuando logró ir a Europa, lo que me contaba es que en Europa los timbres tienen el nombrecito al lado de quién vive. Y claro, esto de que vivían en Europa y que no estaban desaparecidos era algo que circulaba adrede. En esa época yo era chiquitita, ¿no? A mí no me llegó, pero sí entre los militantes. Entonces dice que leía todas las casas, porque dice, capaz que acá encuentro el nombre. Y una ilusión, ¿no es cierto?, de poder encontrar vivo a sus amigos. Pero lamentablemente no. Después cuando en determinados juicios, por ejemplo en Vesubio, que nosotros fuimos, que es donde lo mataron a Angelito, que era uno de sus amigos, bueno, nada, no. Ahí tenés certezas de que el terrorismo de Estado aniquiló y exterminó a toda una generación importantísima de nuestro país. También me hace acordar lo que contaste a una anécdota de un compañero nuestro del Proyecto Memoria, Ricardo Leyes, que bueno, se está recuperando, ahora está cada vez mejor, así que también le mandamos un saludo, que él estaba, o sea, sabía que su mejor amigo estaba teniendo que quedarse en la clandestinidad, y hubo una vuelta que se lo cruzó en la calle y se miraron y no se pudieron saludar. Él entendió enseguida, ¿no?, que no lo tenía que saludar. Sí. Y bueno, son como esas cosas, ¿no?, que parecen como anécdotas tan sencillas, pero significan tanto, ¿no?, como todo ese universo que nos separa de una persona que nos pasa por al lado y que es cercana a tuya. Leyes tiene también 3 amigos desaparecidos: el flaco Ferracani, Claudio Di Rosa y Silva. Sí. No, Silva era de construcciones, de eléctrica. Bueno, el flaco, Di Rosa, y me falta uno. Bueno, ya me voy a acordar. También es la oportunidad de recordar a aquellos héroes desconocidos de la época. No, pero déjame terminar la idea. Leyes no militaba, los otros sí tenían militancia política, pero a él lo usaban porque estaba limpio. Entonces él era el que conseguía los lugares, les guardaba las cosas. Y, o sea, yo le digo, Leyes, vos siempre militaste. Lo que no tenías era un compromiso político. Bueno, perdón, Ari. No, decía que hubo por aquella época también héroes secretos, ¿no? Gente que era capaz de cometer actos heroicos sin que nadie supiera de qué se trataba, pero que ellos sí sabían de qué se trataba. Contó una vez
nuestra colega Seoane, nuestra María colega periodista Seoane. María Seoane, que ella era una jovencita Livio era. Livia, perdón. que militaba en ese entonces en la izquierda y estaba yendo a una reunión y la casa estaba marcada. Que ella tenía como una especie de ceremonia que todos los días mientras iba a la reunión pasaba por una verdulería, elegía una fruta y le decía al verdulero, le pedía para pagársela y el verdulero se la regalaba, ¿no es cierto? Y ella siempre pasaba por ahí y se llevaba su fruta, no, llevaba a la hija y se la llevaba. ¿Y un qué era, día, servicio? No, al contrario. Ah. Un día ella pasó, tomó la manzana, ¿no? Se la mostró y él salió a su encuentro y le dice, hija, no vayas hoy, no vayas, haceme caso. Ah, le salvó la vida. Y ella se fue y salvó la vida. También tuve un camarógrafo con el que trabajé en la televisión pública, un compañero que no era un militante del peronismo, más bien era un libre pensador y que se sentía de alguna manera atraído por las ideas de justicia social, que era compaginador en el área de archivo no recuerdo bien si él estaba en el 13 y luego pasó a ATC o en otro canal y luego pasó a ATC, pero que el canal estaba conducido por las Fuerzas Armadas, naturalmente, lo habían repartido los canales. Y que aprovechaban los militares las coberturas de los noticieros para marcar gente. Claro, venía el camarógrafo que hacía su trabajo honesto y entonces veían quiénes estaban en esas imágenes. Pero antes, en la época en la que él tenía este trabajo, había que revelar la película para poder publicarla. Y él se ocupaba de que quedaran difusas todas las imágenes que presentaban personas. Nunca se lo dijo a nadie hasta que ya estuvimos en democracia, y es uno de los héroes anónimos con los que nos hemos, y de los que no nos tenemos que olvidar. También tenemos, así como el soldado anónimo que acompaña a San Martín, estos héroes anónimos. Sí, creo que también con esto, ¿no? Del Día de la Identidad me resuena mucho la historia de Adri, que también estuvo hace poquito en nuestro programa, ¿no? Como lo importante que es conocer nuestra identidad. Y conocer la historia de los héroes anónimos también, porque nos habla de recuperar algo de esa rebeldía, de esa manera de organizarnos entre nosotros subterráneamente para resistir. Y eso también es parte de nuestra identidad. Entonces, nada, feliz cumpleaños, Estela. Sí, y yo voy a contar algo de una maestra que yo no la conocí, obviamente, que fue la maestra, una de primaria donde iba Diego Streger, que tenía a su mamá presa junto con Elcita, junto con Mónica Zarramea, junto con varias compañeras de acá, todas docentes. Y Diego la conoce a Elsa y a Mónica de cuando la mamá estaba presa. Y la mamá estuvo presa toda su primaria. Él después fue al Otto Kraus. Y claro, no iba a los actos. Y a veces les hacían cosas desde la cárcel para los chicos. Y cuando sale la mamá, la maestra la nombra en el acto y dice, hoy tenemos la visita de la mamá. O sea, esa escuela sabía lo que estaba pasando, porque él todos los viernes iba a ver a la mamá y no se quedaba libre, no repetía de año. Bueno, la docencia tiene muchas héroes anónimas que bancaron la parada, porque no fue un año, fueron muchos. En el 83 recién las liberaron. Así que eso también es hacer docencia, es proteger a las infancias y es incluirlas, así como Adri contó de la escuela a la que iba. Bueno, había otras escuelas también, como así también tenemos 600 docentes desaparecidos y desaparecidas.
Las escuelas eran lugares también que protegían la identidad de tal manera que aunque no tuvieran un niño o niña identificado correctamente, le daban clases, lo tenían ahí, porque hubo muchas familias que tuvieron que vivir en la clandestinidad. Tengo una amiga personal que padeció ese destino, que tenían que estar permanentemente mudándose, cambiando de apellido y de nombre, y sin embargo no perdió la escolaridad nunca y hoy es abogada. Sí, mira, bueno, eso es parte de la docencia, así que hay que reivindicarlo. Está bueno que lo hayamos traído al programa, ¿no? Junto con la identidad. Y aunque no sean docentes, también me acordé. Y Estela era docente también. Claro, también. Recuerdo la historia de Gabriel Fernández, uno de los que se fugaron, que sobrevivieron por fugarse de la mansión Seré, de la que no queda ni la ceniza, solamente el lugar donde alguna vez estuvo, y que escaparon desnudos durante una tormenta. Él cuenta la historia, formó parte también, fue uno de los personajes, porque él es actor, fue uno de los actores que representaron a un represor en la película, sí, Crónica de una fuga, y que como salieron desnudos y alguno encontró alguna soga de donde sacarse un trapo y otro golpeó en la ventana de un hogar, ¿no? Y cuando lo vieron así, no dudaron, o sea, no lo dejaron entrar, pero le dieron la ropa, le dieron la ropa a través de la ventana. Y así salvaron la vida. Si no hubiera habido esos héroes anónimos, no estarían para... también se encontraron un auto, un teléfono, sí, claro, un llamado. Bueno, por eso también este domingo hay que votar con memoria, ¿no? Sí. No solamente hoy, que es el Día de la Identidad, sino también pensar que hay una persona que encabeza una de las listas en la ciudad de Buenos Aires que entregó compañeros y compañeras, así como nuestros compañeros que fueron los héroes anónimos que salvaron vidas de otros compañeros, ella los entregaba, así que también votemos con memoria, ¿no? Para este fin de semana, porque cuando nos mandan a decir que la memoria ya está, que por qué no soltamos el pasado. Dejá de robar con eso, Lucía. Claro, ¿no? El curro de los derechos humanos. Bueno, mi respuesta es porque si esto ya pasó, esta gente sigue acá, ¿no? Y sigue haciendo política de la misma manera que lo hacía en otra época. Ellos están robando, claro, y están bancados por poderes extranjeros que nada tienen que ver con nuestro país. Entonces, bueno, ese me parece que podría ser un rulo, ¿no? Para terminar de hablar del Día de la Identidad. No se hagan los rulos, no se hagan los rulos. Y yo por las dudas, mira, no sé. Tenemos también un recuerdo en este efeméride del día de ayer, sí, que habla de una historia de amor. Bueno, te escuchamos. A ver... La decisión del casamiento con Eva, ya saben quién la está diciendo. ¿Qué Eva será? Fue el primer acto revolucionario que produjo el justicialismo. Un oficial del ejército argentino casado con un artista era una grave ofensa, dijo Juan Perón. Y agregó entonces que el 22 de octubre de 1945, a 4 días de la gesta popular que dio origen al movimiento de masas más importante de Occidente, Juan Perón cumplió su promesa hecha de Evita por carta durante su prisión en Martín García y se casó con ella en una ceremonia íntima y sencilla. Es hermoso entender que nuestra revolución es hija de una historia de amor. El amor ilumina nuestra historia y nuestra doctrina, y es por eso que el peronismo es inmortal. Bueno, y también jueves 23 de octubre... En el 2011 festejábamos que Cristina ganaba en primera vuelta con el 54% de los votos, ¿no? Qué Así lindo, que ¿no? Hay aniversarios de amor bastantes para contar en nuestra historia, ¿no? Como movimiento. También ese voto fue un gesto de amor y de reconocimiento a quien hubiera sido el candidato en esa fecha, Néstor Kirchner, que pocos meses atrás un año atrás, en octubre del sí, 2010, por eso yo pensaba en el 27. Se despedía. Bueno, ¿quieren que antes de que empecemos a hablar de consentimiento, hago el spoiler, escuchemos alguna cancioncita? Temita, tenemos a Sui Generis. Amigo desde siempre que
son muy lejanas. Y tu voz de pálida se va. Amigo mío, vuelve a casa pronto. Cuéntame todo, cámbiame todo. Necesito tu resurrección. Bueno, es que hoy estemos juntos, hablando de las cosas por llegar. Sabemos que pronto va a llover fuerte, mejor estemos juntos esta vez. Tus palabras ya son muy lejanas, y tu voz de pálida se va y se va otra vez. Amigo mío, vuelve a casa pronto. Cuéntame todo, cámbiame todo. Necesito tu resurrección, tu liberación, tu revolución. Hasta las 20, Radio Técnica, el programa de la Secretaría de Educación Técnica. Salgan para el taller. En Radio UTE. Y escuchamos a Sui Generis a propósito. Hermosa canción, ¿eh? Hermosa, realmente. Charly García tendría unos 20 años ahí. Baby. Hacían el dúo con Nito Mestre, se llamaban Sui Generis. Y esta canción se la dedicó a Juan Perón en el primer disco de Sui Generis, Vida, en 1972, donde él le pide que se apure para volver. Por eso se llama así: amigo mío, vuelve a casa pronto. Y termina diciendo que necesito hoy tu revolución, tu liberación. Genial, me Hermosa, encanta. hermosa la Con canción. Lu coincidimos que nos encanta Sui Generis. Sí. Transgeneracional. Tachi, Pachi. Bueno, hoy vuelvo un poco al formato de columnas de géneros. De género, no sé, pero son varios. Y quería traer un poco también a colación del cierre de campaña que estamos transitando, ¿no?, esta semana, y que se está viviendo con una intensidad, aparte de esto del cierre, que no sé, me siento como una campaña presidencial, más o menos, porque se juegan tantas cosas, ¿no?, en esta elección. Y bueno, quería traer algo que también tiene que ver con lo que se elige, que vamos a elegir el domingo, ¿no? Qué tipo de cultura, de sociedad queremos construir y que desde el Estado estamos avalando o no, en el contexto de la numerosa cantidad de femicidios que se están dando esta semana, en la anterior, hace un mes que venimos con unas estadísticas tremendas. Aumentó muchísimo el número de casos. Y bueno, una de las cosas que decíamos un poco por arriba la semana pasada de el caso que se dio de una persona que es un militante muy activo de La Libertad Avanza, que cometió un doble femicidio y aparte el asesinato de su chofer. Bueno, un caso, la verdad, gravísimo, trágico en sus consecuencias. Esta semana, en un streaming
de jóvenes libertarios, se resurgió, se viralizó lo que es el consentimiento, ¿no? Y es algo que en nuestras escuelas lo trabajamos mucho desde la ESI, porque también entendemos que en la adolescencia estamos entrando a un mundo nuevo de significaciones y vínculos con otras personas, en donde salimos de quizás el vínculo familiar o más cercano y aprendemos a vincularnos con amigos, amigas, personas, intereses, otros adultos que también nos referencian. Entonces es algo que se trabaja mucho, no solo porque tiene que ver con los vínculos, sino también tiene que ver con la manera en la que habitamos también hoy en día, ¿no? A través de las redes, lo que implica sacarte una foto a vos y pedirte permiso si la puedo subir o no la puedo subir, que un amigo, una amiga tuya use ese contenido en las redes. Bueno, tiene como un montón de implicancias el concepto del consentimiento, que es un poco lo que quería traer esta semana. Así que, para no reforzar los discursos de odio horripilantes y que hablan desde la máxima ignorancia, que muchas veces tenemos que encontrar en las redes, quería compartirles un videíto que explica muy sintéticamente lo que es el consentimiento y a partir de ahí problematizar un poco. Debatimos. Así que si lo tenemos... El consentimiento es simple como el mate. Imagínate que en lugar de sexo habláramos de mate. Entonces vos preguntás, ¿querés tomar unos mates? Y la otra persona responde, sí, me encantaría tomar unos mates. Entonces ahí sabés que la otra persona quiere mate. Si le preguntás si quiere tomar mate y la otra persona está como, no estoy muy seguro, entonces podés hacer unos mates o no, pero tenés que ser consciente de que la otra persona puede no tomarlo. Y si no lo toma, y esta es la parte importante, no la obligues a tomarlo. No tenés derecho a forzarla a tomar mate. Y si dice, no gracias, no hagas mate. Y ya está, no te enojes con ella por no querer tomar mate. Te lo dejó muy claro, no quiere mate. También podría decirte, sí, muy amable de por tu parte. Y cuando llega el momento se da cuenta de que no quería tomar mate. Es un poco molesto porque hiciste el esfuerzo de hacer mate, pero sigue sin tener la obligación de tomarlo. Algunas personas cambian de opinión en lo que tarda en calentarse una pava de agua. Y si está inconsciente, no le hagas mate. Las personas inconscientes no quieren mate y no pueden responder a la pregunta, ¿querés mate? Y si cuando estaban conscientes te dijeron que sí querían, pero mientras calentabas el agua se quedaron inconscientes, ahora tu deber es tirar el agua y asegurarte de que estén bien. Si entendiste hasta qué punto es ridículo forzar a la gente a tomar mate cuando no quiere, ¿por qué es tan difícil de entender cuando hablamos de sexo? Es lo mismo con el sexo. Bueno, estamos tomando mate, por suerte acá todos y todas estamos de acuerdo con esto. Es muy sencillo, ¿no? Me parece como que es un concepto que no tiene mayores dificultades en transmitirse lo que significa o no el consentimiento. El tema es que en este espacio en las redes se planteó el consentimiento como algo transaccionable, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero tomar mate, vos no querés tomar mate. Entonces yo digo, bueno, no tomamos mate, ¿no? Que eso sería como el concepto del consentimiento. Somos dos, necesitamos querer las dos lo mismo para poder hacerlo. No podemos hacerlo unidireccionalmente. Entonces lo que ellos planteaban era, si yo digo que sí y vos decís que no, ¿por qué gana tú no y no gana mi sí? ¿No? Entonces decían, bueno, tiremos una moneda, hagamos piedra, papel o tijera, qué sé yo. Si vos no querés y yo quiero, ¿por qué tengo que yo aceptar que vos no querés? Tomá mate sola. ¿Podés tomar mate solo? Claro, bueno, exactamente. Entonces me parece como que en este contexto en el que tenemos que volver a debatir y explicar, no abandonar la pedagogía, no abandonar la ESI, es un poco también la tarea, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que quería como comentar en relación al concepto del consentimiento. Que no es solamente una cuestión ideológica, no es solamente una cuestión que tiene que ver con el feminismo, sino que es un concepto jurídico, ético, legal, ¿no? Que está tipificado, no es algo, digamos, que existe solamente a la hora de tomar mate, como decimos metafóricamente. No, es no. El consentimiento se pone en juego en otro montón de momentos en los que hacemos cosas con otras personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cometer un delito, tiene que haber un consentimiento, ¿no? Por algo hay como cómplices y partícipes necesarios o no.
En ese caso no se habla, ¿no? De consentimiento, no problematizan si Karina aceptó, no aceptó que le den el 3%, si ella quería, si no quería, si se lo querían transferir o no, pero en realidad... Ella quería. Claro, le cebaron el mate porque sabían. Le cebaron el mate porque sabían que se lo iba a llegó tomar. dijo, yo quiero mate. Claro. Se lo iba a tomar el mate. Entonces, digamos. en este contexto, ¿no? En el que estamos de vuelta teniendo que debatir sobre el deseo de las mujeres, sobre el poder que se puede ejercer sobre otras personas, me parece importante poder aclarar estas cuestiones, ¿no? Porque hay como una confusión entre deseo, poder y autoridad. Para que el deseo de uno pueda ponerse en juego en el deseo de un otro, tiene que haber dos deseos. No alcanza con que una persona sienta ese deseo y que la otra no. Dos deseos iguales. Dos deseos iguales. Si no, estamos hablando de poder, ¿no? Del ejercicio de poder de una persona que quiere algo sobre una persona que no lo quiere. Entonces ahí es donde también entra el juego de la masculinidad que se construye desde estas ideologías, ¿no? Porque también hay política atrás del consentimiento. En definitiva, pensar el consentimiento, como lo plantean ellos, en términos de transacción, no tiene que ver con el marco liberal en el que ellos se dicen que están inscriptos, porque el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto individual de un otro. Entonces, si el otro me dice que no, yo tengo que respetar eso, en definitiva, ¿no? Que es una de las críticas que se le hacía al feminismo cuando se decía, bueno, mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Que es una consigna liberal en el sentido de que yo puedo decidir autónomamente por mi cuerpo más allá de otros. En ese sentido, lo que ellos plantean es neoliberal, porque todo puede ser puede estar basado en una transacción, todo lo puedo negociar, incluso el deseo, ¿no? O sea, el liberalismo se encargó de ponerle precio a todo y pudo poner en el mercado de intercambio a todo. No dejó nada preservado o por fuera de eso. Y otra de las cuestiones que interviene en el concepto de consentimiento es el respeto a la autonomía y al evitar un daño real sobre la otra persona. O sea, cuando no se cumple el consentimiento, se genera una violación. No es que es una falta de ponernos de acuerdo en lo que quiere uno y lo que quiere otro, ¿no? Estamos hablando de un daño real a otra persona. Y tampoco se genera una simetría. Cuando yo digo que yo quiero algo y el otro no quiere, no hay forma de equipararlo. No hay manera de decir, vamos a hacer simétrico esto haciendo un piedra, papel o tijera. No hay posibilidad, porque no se trata de equiparar, sino que se trata de coincidir. Entonces, son dos posicionamientos éticos diferentes, ¿no? En términos de lo que es de lo que es aceptar el consentimiento y lo que me trae el otro, que es una frontera. Bueno, hasta acá sí y hasta acá no, y no hay forma, ¿no? de correrla. Y a la vez pega lo que es el deseo con la propiedad, como otra cosa más que podemos tener, obtener, comprar. Y es un poco lo que circula hoy en día, ¿no? Porque en definitiva, ¿dónde está el placer? ¿En la transacción o en el deseo? ¿No? Como que cambia un poco el eje y creo que hay algo de lo que los pibes y las pibas hoy en día tienen que vivir en términos de lo que el mercado les propone, lo que la cultura de las redes les propone, en donde no se puede separar tan claramente esto, ¿no? Como que quizás se genera esta idea de que el placer en realidad es que me digan que sí y no encontrarme con el deseo del otro, que en definitiva es lo más lindo, ¿no? Que tiene que ver. Porque es cumplir con tu propio deseo, que es el satisfacerte porque vos querés el sí y el otro el no. Entonces ahí es donde entra en disputa. Y, o sea, yo soy un poquito más grande que vos, no mucho, pero el no es no estaba implícito ya antes de la educación sexual integral y era como el parámetro de posicionamiento frente al otro cuando uno decía que no y el otro respetaba, era como inamovible, ¿no es cierto? Bueno, no es no, después ya vendrá el sí, ya tendremos esa instancia de tener los dos la misma necesidad y complacernos, ya sea con el mate, con el café, con el sexo, con lo que sea, porque eso pasa. Y el otro tema también, que está muy bueno, cuando te dicen, si está desmayada no puede tomar mate. Claro. Porque cuando uno no es consciente, no puede tomar decisiones de su cuerpo. Y eso también, ahí es donde entra lo que vos decís, que es la violación, no solo del deseo o del compromiso con lo que uno siente, sino la violación del cuerpo del otro, el tomarlo como sujeto. Totalmente. Y bueno, nosotros
bien lo explicaste, tuvimos en las últimas semanas muchos casos de violaciones, atropellos y femicidios. Y volver a nombrar los femicidios, porque hay algunos comunicadores, que no es el caso de Ari, que no está en las grandes ligas. Ahora. Te tenemos ahora como, acá sos grande, pero... Acá sí, acá estoy en equipo. Pero algunos comunicadores empezaron a volver a cambiar el tema de nombrar los femicidios como disputas domésticas, crímenes pasionales. Sí, gracias. Y bueno, no recuerdo ahora qué otras maneras lo nombrábamos, pero son femicidios. No tenemos que cambiarle la legitimidad que se consiguió. Bueno, el ministro de Justicia actualmente, Cuñoli Barona, es quien había propuesto en su momento sacar del Código Penal la figura del femicidio. Entonces, a lo que vamos, ¿no? Cuando traemos estas cosas, es que no es que es algo que está desconectado, que haya pibes que tienen menos de 20 años que estén poniendo en tela de juicio el consentimiento, cuando desde el Estado el mensaje que estamos dando es que todo esto que tiene que ver con el preservar la vida de las personas, porque no son solamente de las mujeres. En definitiva, cuando nosotras traemos estos temas y hablamos de estos temas, no es solamente por las pibas, es porque los pibes también tienen derecho a conocer lo que es el consentimiento, ¿no? Y de lo poco que se habla de eso, en definitiva. Pero bueno, antes de ir ahí, ¿no? Si desde el Ministerio de Justicia, en junio de este año se publicó, ¿no? Que como una cucarda, digamos, de gestión, que se cerraron 13 programas que tenían que ver con ideología de género, lo publicó así el Ministerio de Justicia, que eran todos programas orientados a disminuir la violencia de género, ¿no? Asistencia a las víctimas, había uno que era de productos de gestión menstrual, entonces era, ¿cómo puede ser? Había un programa que se llamaba Menstruar. Bueno, sí, la verdad es que las mujeres, mientras estamos en un periodo de nuestras vidas, menstruamos, y poder solventar eso para poder seguir adelante con nuestra cotidianidad y nuestra vida, insume una cantidad de dinero que no todas las mujeres lo tienen, y que tienen derecho a poder acceder a esas condiciones de higiene para poder llevar adelante su trabajo, para poder ir a la escuela todos los días, que son cosas que las damos por sentadas, pero que no son. Entonces, que desde el Estado se tenga ese tipo de discursos, obviamente que va a favorecer que pasen estas cuestiones. Y esto va de la mano con que en las escuelas se deja de trabajar la ESI, se tiene miedo de hablar de la ESI. Entonces, ¿cómo hacemos para poder acompañar a estos pibes y a estas pibas en este contexto donde es salvaje lo que reciben de parte de las redes, de la violencia que se genera desde el Estado, para que puedan crecer con soberanía sobre sus decisiones? Porque esto que decís vos, Cris, de que si yo estoy inconsciente no puedo dar mi consentimiento, también tiene que ver en otros ámbitos de nuestra vida con acceder o no a la información. O sea, yo realmente soy libre de elegir si no tengo toda la información que necesito para tomar una decisión. Hay libertad en esa elección. O sea, esta propuesta de la libertad, por eso me resuena con lo de consentimiento, que fue con lo que se hizo la campaña, ¿no? La libertad avanza, la libertad de que haya libre mercado, la libertad de esto y del otro, realmente tiene que ver con la libertad. ¿Con qué información? Si hay un oscurantismo total sobre las cosas que están pasando, ¿no? Como la gente que acompaña esto conoce, sabe todo lo que hay atrás, por eso a veces insistimos también con conocer nuestra historia. Y para cerrar, en relación también a lo que tratamos de hacer desde el feminismo, es cuidar a los pibes y a las pibas por igual. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con el consentimiento, que me toca vivirlas generacionalmente desde otro lugar, donde hablando con compañeros que quizás siendo adolescentes naturalizaron muchas actitudes que tuvieron otros adultos varones con ellos, en donde no hubo consentimiento, porque no era una opción, no existía, era como, bueno, vos tenés que bancarte esto para hacerte hombre, bueno, son anécdotas, bueno, esto nosotras es parte de la vida. Mecánica, por eso. Entonces, sí, nuestros compañeros, los míos, pero también los de Lucía, te contaban sus experiencias, ¿viste? Y nosotros estamos muy cerca del doque siempre. Entonces creo que tanto mi generación como la tuya, ¿no? O sea, como que vos decís, ¿cómo puede ser? 20 años después y hacen las mismas cosas. Sí, o varones adultos que jugando con ellos los tocaban y era como, bueno, pero yo no me voy a quejar de que me molesta que me esté tocando el culo tal, porque en definitiva quedo como que soy reputo, ¿no? Que si soy hombre me la tengo que bancar. Entonces,
eso también tiene que ver con el consentimiento, con que tenemos derecho a interrumpir las prácticas que nos hacen mal y decir, yo no quiero esto, no quiero tomar mate. No quiero tomar mate. Dos elementos sobre... Y muchos se los decían, no quiero tomar mate. Pero igual pasaba porque había un poder de uno sobre el otro. Y un disciplinamiento a quien decía que no. Sí. Sí, hay también una aceptación social de la iniquidad, de este tipo de arbitrariedades. En una sociedad que se atreve a desarrollar justicia social, muchos de estos elementos, muchos de estos temas no se van a discutir nunca, porque no hay la necesidad de someterse a determinado poder, porque ya está, el mínimo de dignidad está garantizado. El consentimiento es la adhesión que ratifica el consenso, y el consenso significa sentido mutuo, que vamos en el mismo lado, en el mismo sentido. Si uno no quiere ir para allá, ya está, no hay consenso, hay un solo sentido, un sentido de cada uno, pero si hay consenso, entonces sí, ahí está el consentimiento y es fundamental. Sobre las políticas, deberíamos también atrevernos a pedir más que eso. Pedir justicia social hace que las mujeres no tengan que esperar del Estado para poder atender su situación menstrual. Por favor. Entonces, para eso necesitamos que sean bien pagadas, que tengan acceso al trabajo, todas las que quieran, y que las que quieran vivir en familia también y puedan vivir con dignidad eligiendo eso. Y para eso no está servido nuestro sistema hoy, al contrario, cada día nos quitan más cosas y después cuando nos las dan nos dicen, esto es una política, esto es un regalo que te doy. No, esto es un derecho. Y si es un derecho, lo tengo desde el momento en que nací. Y sí, pero vos no naciste menstruando. No, pero desde que nací yo sabía que tenía ese derecho, porque si tengo esta necesidad, y esto los peronistas lo sabemos desde siempre, donde hay una necesidad hay un derecho. Bueno, cuando empiece a necesitarlo, tengo que acceder a eso. ¿Me lo da el Estado? No necesito que me lo dé el Estado, necesito dármelo yo. Eso es la dignidad. Que no tengas que estar esperando las bondades. ¿De quién? Del poder. Sí, hay algo también que tiene que ver con cómo pensamos al otro como sujeto, ¿no? Y tiene que ver con la política, por eso es y para mí inescindible hablar de eso y sin hablar de política. Entonces, esto que decís vos, Ari, ¿no? Como que hay una línea de pensamiento que tiene que ver con el pensamiento de ultraderecha, que es la eliminación del otro. Entonces, claro, yo no puedo tener consenso con alguien a quien yo quiero eliminar, ¿no? Entonces, por eso creo que también esas son por eso las resonancias derivan en estas cosas, ¿no? Porque los zurdos van a correr, vamos a matarlos a todos, cárcel o bala, paredón. Bueno, ¿de qué habla eso? De que no hay forma de convivir con una otredad, que no hay forma de convivir con el que no piensa como yo. El que no piensa como yo lo tengo que erradicar. Karen Reinhardt, sin ir más lejos, esta semana dijo que las personas que no los votaban a ellos tenían una enfermedad mental, ¿no? Entonces para nosotros también los que los votan tienen una enfermedad. Estamos bueno, es que estamos todos enfermos, estamos todos enfermos. Pero bueno, hay algo ahí, ¿no? De poder reconocer la diversidad en el otro y de aceptarlo, que tiene que ver con esto, en definitiva, ¿no? Si yo niego la existencia de las diversidades, si nuestro presidente va a una conferencia internacional y dice que las personas del colectivo LGTBIQ+, son todos perversos. O sea, como que estoy anulando permanentemente desde lo discursivo la diversidad y encontrarme con un otro que piensa distinto a como pienso yo. Entonces, ¿por qué voy a negociar con alguien que yo quiero eliminar? Por eso también, ya poniéndolo en otros términos, ¿sos feminista? Esta alerta de flequillo se dice en las redes, ¿no? Alerta de no vayas a salir con esta que tiene flequillo, que sabes lo que es, ¿no? No podés decirle nada. Ya no se les puede decir nada a las mujeres. Pero bueno, eso es un poco lo que... Tengo una cosa para decirte. Nada. Del flequillo. No, le digo nada, ¿ves? Que se le puede decir nada. Bien, Ari, vamos, lo lograste. Bueno, llegamos al final. Sí, llegamos al final. Bueno, gracias a nuestro operador, Martín. Martín, gracias. Gracias, Lucía. No te pudimos hacer la entrevista, quedará pendiente para la próxima semana porque tenemos las fotos y los videos y serán pasados. Gracias, Ari, por una semana más del Semanario Incómodo. Y bueno, el domingo voten bien. Se viene. Ay, sí. Y el por la dignidad del pueblo. Sí.
Y el próximo jueves será 81 el programa. Así es. Y seguramente vamos a referirnos a lo que pasó el domingo. Ay, qué nervios, qué nervios. Bueno, déjennos mensajitos en el video de YouTube, así los leemos también después. Sí, sí. Y bueno, gracias. Gracias. Esto fue Radio Técnica, el programa de la Secretaría de Educación Técnica en Radio UTE. Radio UTE construye patria. Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter como Radio UTE y conoce nuestra programación. Radio UTE, la voz de los trabajadores y trabajadoras de la educación.